Estudio Escuela Dominical. Domingo 26 de abril de 2026. Tema: el toque de trompetas en la Santa Convocación, símbolo del pronto retorno de Cristo. Lección: Números 29, 1 al 6. Texto: Primera a los Tesalonicenses 4:16. Introducción. El toque de trompetas en la Biblia es un símbolo cargado de significado espiritual y profético. Desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo acerca del uso de la trompeta como medio de comunicación, advertencia y convocatoria. En particular, durante la Santa Convocación, las trompetas tenían el propósito de reunir al pueblo de Israel para momentos solemnes de adoración, recordatorios de su dependencia de Dios y de su fidelidad a la ley. Sin embargo, más allá de su función práctica, las trompetas simbolizaban acontecimientos trascendentales que se cumplían según el plan divino, apuntando hacia la obra redentora de Cristo y su retorno glorioso. El sonido de la trompeta era una señal que llamaba a la atención del pueblo, despertando conciencia y urgencia espiritual. Cada toque tenía un significado específico: anunciaba la presencia de Dios, convocaba a la alabanza, advertía sobre juicios o celebraba victorias. De esta manera, la trompeta funcionaba como un instrumento profético que comunicaba la voz de Dios a través de su pueblo, enseñándoles a estar atentos a su guía y a vivir en santidad. Así también, nos recuerda que Dios tiene un plan establecido y que cada señal tiene un propósito: preparar a su pueblo para lo que Él ha dispuesto. En el contexto del Nuevo Testamento, el toque de trompeta adquiere un significado escatológico. La Biblia nos revela que, así como las trompetas antiguas anunciaban convocaciones y acontecimientos importantes, una trompeta celestial sonará para anunciar el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos y la reunión final de su Iglesia. Este evento será repentino, glorioso y universal, invitando a todos los creyentes a estar vigilantes, preparados y viviendo en obediencia y santidad. La trompeta simboliza la urgencia de la preparación espiritual y la importancia de mantener la fe firme mientras esperamos el cumplimiento de las promesas divinas. Además, el toque de trompetas nos enseña sobre la dimensión colectiva de la adoración y la expectativa del pueblo de Dios. Así como en la Santa Convocación se reunía toda la comunidad para escuchar el sonido y responder en unidad, los creyentes hoy somos llamados a vivir en comunión, alerta espiritual y en constante disposición para el regreso de Cristo. Este principio refuerza la idea de que la fe no es un asunto privado únicamente, sino que se manifiesta en comunidad, mediante la adoración, el testimonio y la preparación conjunta para recibir al Señor. 1. La trompeta como llamado a la atención espiritual. El sonido de la trompeta despertaba al pueblo de Dios, recordándole su dependencia del Señor y la necesidad de obediencia. Números 10:8. Cuando la trompeta haga tocar, todo el pueblo se reunirá a ti a la puerta del tabernáculo de reunión. 2. La trompeta anuncia eventos solemnes. En la Santa Convocación, la trompeta marcaba momentos de adoración, recuerdo y celebración de la santidad de Dios. Levítico 23:24. Habrá día de reposo, y tocaréis las trompetas, Santa Convocación será para vosotros, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 3. La trompeta simboliza el llamado a la santidad. El sonido de la trompeta recordaba a Israel que debía consagrarse y vivir apartado para Dios, reflejando pureza y obediencia. Números 10:9. Y cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os oprime, y hagáis tocar con trompeta, seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios, y seréis librados de vuestros enemigos. 4. La trompeta prefigura el retorno de Cristo. Así como la trompeta reunía al pueblo de Dios, la trompeta celestial anunciará la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Primera a los Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 5. La trompeta convoca a la obediencia y vigilancia. El sonido nos recuerda que debemos estar alertas, viviendo en santidad y dedicados a Dios, esperando su venida. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. 6. La trompeta es símbolo de juicio y liberación. En la historia de Israel, la trompeta anunciaba tanto advertencia como la liberación de los enemigos, mostrando la justicia y la protección de Dios. Josué 6:4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca,
y al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, y tocarán las trompetas. 7. La trompeta inspira unidad del pueblo. El toque reunía a todos los israelitas en un mismo lugar, recordando la importancia de la comunión y la adoración colectiva. Números 10:10 Y se ofrecerá en vuestros días de alegría, y en vuestros tiempos señalados, holocaustos, y ofrenda encendida, y sacrificio de paz, y se hará tocar con trompeta delante de Jehová vuestro Dios. 8. La trompeta llama a la esperanza en Dios. Así como los israelitas eran llamados a confiar en su liberación, la trompeta profética nos recuerda esperar confiados el regreso de Cristo. Apocalipsis 11:15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. 9. La trompeta nos motiva a la preparación espiritual. El toque es un recordatorio constante de que debemos vivir preparados, santos y vigilantes, para el encuentro con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Conclusión. El toque de trompetas en la Santa Convocación no era solo un sonido ceremonial, era un mensaje divino que trascendía el tiempo, enseñando principios espirituales y proféticos que siguen vigentes hoy. Representaba la atención que Dios requiere de su pueblo, la convocatoria a la santidad y la preparación constante para los eventos significativos de su plan. Al recordar el pronto retorno de Cristo, la trompeta nos llama a vivir en obediencia, vigilancia y unidad, anticipando con esperanza y alegría la venida del Señor. La trompeta también nos recuerda la relación entre juicio y liberación. Así como anunciaba advertencias y victorias en Israel, profetiza el cumplimiento final de la justicia y la redención en Cristo. Su sonido es un llamado a no descuidar la vida espiritual, a cultivar santidad en pensamiento, palabra y acción, y a mantener una vida de fe activa y devota. Además, el toque de trompeta simboliza la reunión de todos los creyentes en Cristo. Nos enseña que la adoración y la preparación no son actos aislados, sino un esfuerzo colectivo donde la comunidad de fe se fortalece, se exhorta y se anima mutuamente a esperar con expectación y gratitud la venida del Rey. Finalmente, este símbolo nos impulsa a vivir cada día con propósito y urgencia espiritual, recordando que el regreso de Cristo es inminente. Cada acción, cada decisión y cada sacrificio de nuestra vida deben ser ofrecidos como un acto de preparación y adoración. La trompeta nos llama a ser fieles, vigilantes y activos en nuestra fe, asegurándonos de que, cuando suene la trompeta celestial, estemos listos para recibir al Señor con corazones puros, vidas consagradas y espíritus llenos de gozo por su gloriosa venida. Primer título. La Iglesia debe estar preparada para escuchar el sonido de la final trompeta. Versículo 1. Léase, San Mateo 25:13, Primera a los Tesalonicenses 5:4. Introducción. La enseñanza bíblica sobre la trompeta final es un llamado urgente a la preparación espiritual de la Iglesia. La trompeta final representa el momento culminante de la historia humana y del plan de Dios, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y la reunión de los creyentes con el Señor. Así como en el Antiguo Testamento el sonido de la trompeta convocaba al pueblo de Israel a reunirse, a tomar conciencia de los juicios y bendiciones de Dios y a participar en eventos solemnes, hoy la trompeta profética anuncia un tiempo de transformación y esperanza para todos los creyentes. La Iglesia no puede permanecer desprevenida, debe estar alerta, vigilante y espiritualmente lista para recibir a su Rey. La preparación para escuchar la trompeta final implica vivir en obediencia diaria, santidad y constante comunión con Dios. La trompeta no será un sonido lejano o simbólico únicamente, su toque será literal y glorioso, visible para toda la creación, y marcará un punto decisivo en la historia de la humanidad. Por eso, la Iglesia debe cultivar una vida de oración, estudio de la palabra y dedicación constante, asegurándose de que su fe esté firme, sus corazones limpios y sus acciones alineadas con la voluntad divina. Cada creyente tiene la responsabilidad de mantener la vigilancia espiritual, reconociendo que el tiempo es corto y que la segunda venida de Cristo puede ocurrir en cualquier instante. Además, la trompeta final no solo anuncia el retorno de Cristo, sino que también simboliza la recompensa de los fieles y el juicio sobre los que permanecen en incredulidad. Es un recordatorio de la dualidad de la esperanza y la responsabilidad. Mientras los creyentes esperan con gozo la venida del Señor, deben vivir de manera que refleje la luz de Cristo, siendo testimonio vivo para el mundo y animando a otros a prepararse. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a mantener la unidad,
la fe firme y la santidad colectiva, de modo que todos los miembros estén listos para escuchar la trompeta y responder con alegría y adoración. La preparación también tiene un componente comunitario. La trompeta final es un llamado a toda la Iglesia, no solo a individuos aislados. Así como Israel se reunía ante la trompeta para participar en los decretos de Dios, la Iglesia moderna debe cultivar una comunión activa y un compromiso mutuo de exhortación, edificación y oración. Esta preparación colectiva fortalece la fe, refuerza la vigilancia y asegura que la comunidad de creyentes esté lista para recibir al Señor con un corazón unido, agradecido y expectante. La trompeta final es un recordatorio solemne y glorioso de que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. La Iglesia debe estar alerta, preparada y plenamente dedicada a Dios, viviendo en santidad, obediencia y comunión constante. Este llamado a la preparación es un llamado a la acción diaria, recordando que cada momento es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, limpiar nuestros corazones y alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Escuchar la trompeta final será un momento de gozo supremo para los fieles, un encuentro glorioso con Cristo y la culminación de la historia de redención que Él ha planeado desde la eternidad. La Iglesia debe, por tanto, vivir con expectación y vigilancia, asegurándose de que su fe sea firme, su vida consagrada y su espíritu lleno de gozo y gratitud, para que al sonar la trompeta final, cada creyente responda con adoración y reconocimiento del Señor glorioso que viene a establecer su reino eterno. 1. La trompeta anuncia la venida de Cristo. El sonido de la trompeta es el signo que marcará el regreso glorioso de nuestro Señor Jesús, llamando a su Iglesia a reunirse con Él. Primera a los Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 2. La trompeta simboliza alerta y vigilancia. Escuchar la trompeta requiere que la Iglesia esté vigilante y preparada, no distraída ni adormecida espiritualmente. San Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. 3. Preparación espiritual constante. El creyente debe vivir en santidad y obediencia, manteniendo su corazón limpio y su vida alineada con la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. 4. La trompeta revela la resurrección de los muertos. El toque de la trompeta será acompañado por la resurrección de los creyentes que han partido, transformando cuerpos mortales en incorruptibles. Primera a los Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 5. La trompeta convoca a la reunión del pueblo de Dios. Así como Israel se reunía al sonido de la trompeta, la Iglesia será convocada a la presencia del Señor en la segunda venida. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 6. El toque de trompeta trae juicio y recompensa. La trompeta señalará tanto el juicio sobre los que no han creído como la recompensa de los fieles, mostrando la justicia y la gracia de Dios. Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. 7. La preparación es individual y colectiva. Cada creyente debe estar listo, y la Iglesia en su conjunto debe mantener unidad y fidelidad, esperando con gozo el encuentro con Cristo. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 8. La trompeta motiva esperanza y alegría. El toque profético de la trompeta inspira gozo y expectativa, recordando que la segunda venida de Cristo traerá gloria, justicia y redención. Primera a los Tesalonicenses 5:4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 9. La trompeta nos llama a vivir con propósito. Conocer que la trompeta final sonará nos impulsa a vivir una vida dedicada a Dios, llena de fe, obediencia y testimonio. Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Conclusión. El sonido de la trompeta final representa uno de los eventos más solemnes y gloriosos de la historia, el retorno de Cristo y la culminación del plan de redención. Este llamado profético nos recuerda que la Iglesia debe vivir en constante preparación, manteniendo sus corazones limpios, sus vidas santas y su fe firme.
La trompeta no solo señala un momento futuro, sino que es un recordatorio diario de vigilancia, obediencia y comunión con Dios. La preparación para escuchar la trompeta final tiene un doble propósito: advertirnos sobre la urgencia de la santidad y motivarnos a vivir con esperanza y alegría. Nos enseña que la vida cristiana no es un estado pasivo, sino una jornada activa de servicio, amor y testimonio. Cada creyente debe cultivar una relación profunda con Dios, fortalecida por la oración, la palabra y la obediencia, mientras que la comunidad de la Iglesia debe mantenerse unida, edificando y animando a todos los miembros en la espera de su Señor. Además, la trompeta profética combina la promesa de recompensa para los fieles con la certeza del juicio sobre los que rechazan a Dios. Esta doble dimensión nos impulsa a vivir con propósito, disciplina espiritual y gratitud por la gracia de Dios. Saber que la trompeta final sonará en cualquier momento nos recuerda que el tiempo es precioso y que nuestra preparación debe ser continua, integral y consciente. Finalmente, el toque de trompeta es un llamado a la esperanza y a la expectación activa. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe permanecer vigilante, gozosa y firme, asegurándose de que cuando suene la trompeta, cada creyente esté listo para recibir a su Rey. Vivir en esta preparación transforma nuestra perspectiva, fortalece nuestra fe y nos permite experimentar una vida de adoración auténtica y entrega total, sabiendo que el día glorioso de la venida de Cristo traerá justicia, redención y el cumplimiento de todas las promesas divinas. Segundo título: Necesaria expiación para reconciliar, y así esperar el retorno de Cristo. Versículo 2. Léase, San Mateo 24:4, segunda a los Corintios 5:17 al 19. Introducción. La expiación es un concepto central en la fe cristiana, y sin ella no puede haber reconciliación entre Dios y el ser humano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia muestra que el pecado rompe la relación con Dios, generando separación y condena. La expiación, entendida como el acto mediante el cual los pecados son perdonados y la culpa eliminada, permite restaurar la comunión con el Creador. La humanidad, marcada por la caída, no puede alcanzar la santidad ni agradar a Dios por sus propios méritos, necesita un mediador, un sacrificio perfecto y suficiente que cubra todas sus faltas. Este sacrificio es Cristo, quien con su vida sin pecado y su muerte en la cruz ofrece la reconciliación plena para aquellos que creen en Él. El plan de Dios siempre ha incluido la expiación como medio para que su pueblo pueda estar en paz con Él y vivir con esperanza. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran figuras y sombras que apuntaban a la obra definitiva de Cristo. Cada ofrenda de cordero, cada sacrificio de sangre derramada, mostraba la necesidad de un sustituto que tomara sobre sí el castigo del pecado. Estos rituales enseñaban al pueblo de Dios que la santidad y la comunión con Él no se podían alcanzar por esfuerzo humano, sino mediante un acto de reconciliación que fuera aceptable ante su justicia perfecta. La expiación no solo reconcilia, sino que prepara al creyente para esperar el retorno de Cristo con confianza y gozo. Sin perdón y limpieza de pecado, nadie puede presentarse ante Dios con seguridad, ni experimentar la plenitud de su gracia. La reconciliación mediante Cristo transforma el corazón, genera paz interior y produce una vida de obediencia y santidad. Esto es fundamental, porque la espera del regreso de Cristo no es pasiva, es una espera activa, caracterizada por vigilancia, preparación espiritual y fidelidad constante. Solo los reconciliados con Dios pueden vivir esta espera con esperanza firme y alegría verdadera. Además, la expiación nos recuerda la magnitud del amor de Dios. Él no solo establece los estándares de justicia y santidad, sino que provee los medios para alcanzarlos. Cristo, como sacrificio perfecto, cumple esa justicia y derrama su misericordia sobre quienes creen. La reconciliación no depende de nuestras obras, sino de la obra completa y suficiente de Cristo. Por esto, el creyente está llamado a vivir en gratitud, transformando cada aspecto de su vida en adoración, servicio y testimonio, sabiendo que la reconciliación le permite anticipar con esperanza el día glorioso de su retorno. 1. El pecado separa al hombre de Dios. La humanidad quedó separada de Dios por el pecado, y sin expiación no hay reconciliación ni acceso a la presencia divina. Isaías 59:2, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 2. La expiación es necesaria para la reconciliación. El sacrificio perfecto es el único medio para restaurar nuestra relación con Dios y ser aceptos ante Él. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 3. Cristo es la expiación perfecta por nuestros pecados. Jesús ofreció su vida como sacrificio único, suficiente para cubrir toda transgresión de aquellos que creen. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 4. La expiación garantiza esperanza en el retorno de Cristo. Al estar reconciliados mediante su sacrificio, los creyentes pueden esperar con seguridad y alegría la segunda venida de Cristo. Colosenses 1:19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio del reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 5. La reconciliación transforma nuestra vida. El perdón recibido nos impulsa a vivir en santidad, gratitud y obediencia, reflejando nuestra fe en acción. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 6. La expiación nos hace hijos de Dios. Por medio de Cristo, los creyentes son adoptados como hijos, con derecho a la herencia y a la comunión eterna con Dios. Gálatas 4:4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 7. La expiación nos libera del poder del pecado. No solo se nos perdona, sino que se nos capacita para vivir en victoria, libres del dominio de la transgresión. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 8. La expiación nos prepara para la eternidad. Quienes han sido reconciliados por Cristo pueden esperar con esperanza la vida eterna y la reunión con Él en su gloria. Primera a los Tesalonicenses 4:16 y 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Conclusión. La expiación de Cristo es el fundamento indispensable de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Sin ella, el pecado mantendría al hombre separado del Creador, sin esperanza y sin acceso a su presencia. La obra redentora de Jesús, mediante su sacrificio perfecto en la cruz, nos ofrece perdón completo, restauración y la promesa de la vida eterna. Gracias a su sangre derramada, la Iglesia y cada creyente pueden esperar con confianza el retorno de Cristo, conscientes de que están reconciliados, adoptados como hijos y fortalecidos para vivir en victoria sobre el pecado. La reconciliación mediante la expiación no es un concepto teórico, transforma la vida diaria del creyente. Nos impulsa a vivir en santidad, obediencia y gratitud, moldeando nuestro carácter y nuestra conducta para reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. La expiación también nos da esperanza y motivación para la perseverancia, recordándonos que el retorno de Cristo es seguro y que todos los que confían en Él serán recibidos con alegría y bendición. Vivir reconciliados significa estar preparados, vigilantes y atentos a la venida del Señor, alineando nuestras decisiones, prioridades y acciones con su voluntad. Nos recuerda que nuestra esperanza no está en las circunstancias temporales, sino la promesa eterna de Dios, y que cada día debe ser vivido como una oportunidad para crecer en fe, obediencia y amor hacia Él y hacia los demás. Finalmente, la expiación nos capacita para esperar el regreso de Cristo con gozo, firmeza y paz, sabiendo que su justicia ha sido satisfecha, su amor nos ha redimido y su promesa es segura. La Iglesia y cada creyente están llamados a responder a este sacrificio viviendo vidas dedicadas, consagradas y preparadas para aquel glorioso día en que sonará la trompeta final y estaremos por siempre con nuestro Salvador. Tercer título. La comunión con Dios y su pueblo trae un gozo permanente. Versículo 6. Léase, Salmo 16:11, los Hechos 2:1 al 4. Introducción. La comunión con Dios y con su pueblo es uno de los fundamentos esenciales de la vida cristiana. Desde el Génesis, vemos que el ser humano fue creado para vivir en relación con su Creador y, posteriormente, en relación con otros seres humanos. Cuando Adán y Eva caminaron con Dios en el jardín, experimentaban una conexión directa, íntima y plena con Él, que les otorgaba paz, propósito y gozo. Sin embargo, el pecado rompió esa relación, y la separación espiritual trajo tristeza, vacío y confusión. La restauración de esta comunión es, por tanto,
vital para experimentar la verdadera alegría que no depende de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios y de la unión con la familia de los creyentes. La comunión con Dios implica una relación constante, cercana y activa. Hablar con Él en oración, meditar en su palabra, confiar en sus promesas y obedecer sus mandamientos. Cada acto de adoración, cada tiempo de oración y cada obediencia fiel fortalecen esta relación, haciendo que la presencia de Dios se vuelva tangible en la vida del creyente. Esta cercanía produce un gozo profundo que no puede ser alterado por problemas temporales, ya que su fuente es eterna. La Biblia nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza, y que una vida en comunión con Él transforma incluso las pruebas más difíciles en oportunidades de crecimiento espiritual. Por otra parte, la comunión con el pueblo de Dios potencia la alegría y fortalece la fe. La Iglesia no fue llamada a ser un conjunto de individuos aislados, sino un cuerpo unido en Cristo, donde cada miembro se apoya, exhorta y anima a los demás. Cuando los creyentes comparten la palabra, la oración, la adoración y la vida cotidiana, se experimenta un gozo que trasciende lo individual, un gozo que se multiplica en comunidad. Esta comunión también permite la edificación mutua, la corrección amorosa y la participación activa en la obra de Dios, generando unidad y fortalecimiento espiritual que sostienen a cada creyente en su caminar. La comunión verdadera, tanto con Dios como con su pueblo, genera un gozo que no depende de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de la fidelidad divina y del amor mutuo entre los hermanos en la fe. Este gozo es permanente porque se funda en la eternidad, no en lo temporal. A diferencia de los placeres pasajeros o la felicidad basada en circunstancias externas, la alegría que nace de la comunión con Dios y con su Iglesia permanece firme ante adversidades, reconciliaciones, victorias y pruebas. Es un gozo que consuela, fortalece y motiva a vivir conforme a la voluntad de Dios, manteniendo la esperanza en su fidelidad y en el cumplimiento de sus promesas. 1. La comunión con Dios produce gozo verdadero. Cuando nos acercamos a Dios en oración y obediencia, experimentamos un gozo que no depende de circunstancias externas. Salmos 16:11 Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 2. La adoración en espíritu y en verdad fortalece la relación con Dios. Adorar a Dios de corazón nos conecta con su presencia y nos llena de alegría constante. Juan 4:23 y 24 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 3. La comunión con los hermanos refuerza la alegría espiritual. Compartir la fe, la oración y el amor cristiano en comunidad produce un gozo que se multiplica. Hechos 2:46 y 47 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 4. La palabra de Dios nos guía y alegra. Estudiar y meditar en las Escrituras nos llena de esperanza, claridad y gozo espiritual. Salmo 119:111 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 5. La obediencia a Dios trae paz y satisfacción duradera. Cumplir su voluntad genera alegría permanente y consolida nuestra comunión con Él. Salmos 19:8 y 9 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 6. La unidad del cuerpo de Cristo fortalece el gozo colectivo. La Iglesia, unida en amor y propósito, refleja el gozo de la comunión divina entre los creyentes. Filipenses 2:2 Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 7. La comunión con Dios nos protege del desaliento. Cuando nos mantenemos cerca de Él, encontramos consuelo, fortaleza y alegría incluso en tiempos difíciles. Salmos 34:8 Gustad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. 8. El compartir y servir en la comunidad produce satisfacción profunda. Ayudar, animar y servir a otros creyentes aumenta nuestra alegría y refleja la comunión con Dios. Hebreos 13:16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. 9. La esperanza en la eternidad asegura gozo constante. El gozo permanente nace de saber que la comunión con Dios y con su pueblo continuará para siempre en su presencia. Primera de Juan 1:3 y 4 Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Conclusión. La comunión con Dios y con su pueblo es la fuente de un gozo permanente y transformador. Este gozo no depende de circunstancias externas, riquezas o placeres temporales, nace de una relación viva con el Creador y de la unidad con aquellos que comparten la fe. La adoración, la obediencia, el estudio de la palabra, la oración y la participación en la comunidad fortalecen nuestra vida espiritual, nos llenan de alegría y nos preparan para enfrentar pruebas con esperanza y fortaleza. Además, la comunión con los hermanos en la fe multiplica la alegría, porque nos permite compartir experiencias, alentarnos mutuamente y participar activamente en la obra de Dios. La Iglesia se convierte en un cuerpo vivo, donde cada miembro contribuye al crecimiento espiritual y al fortalecimiento del gozo colectivo. El servicio, la exhortación y el apoyo mutuo son manifestaciones prácticas de esta comunión, que reflejan el amor de Dios y consolidan la unidad del cuerpo de Cristo. Finalmente, el gozo que proviene de la comunión con Dios y con su pueblo trasciende esta vida y se proyecta hacia la eternidad. Saber que la comunión con Él será perpetua nos da una esperanza inquebrantable y nos motiva a vivir cada día en santidad, obediencia y gratitud. Este gozo permanente es un testimonio vivo del poder transformador de la gracia divina, recordándonos que la verdadera felicidad y satisfacción se encuentran en estar cerca de Dios y en compartir la vida con aquellos que caminan en la fe, formando juntos un reflejo del cielo en la tierra. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Introducción para el texto. El versículo de Primera a los Tesalonicenses 4:16 es una de las promesas más claras y esperanzadoras de la Biblia sobre la segunda venida de Cristo y la gloriosa resurrección de los creyentes que han muerto en Él. Esta declaración escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica no solo ofrece consuelo a quienes enfrentaban persecuciones y sufrimientos, sino que también proporciona un marco sólido para la esperanza cristiana, la certeza de que la muerte no es el final y de que el Señor regresará personalmente a cumplir su promesa de redención. El texto destaca tres elementos fundamentales del regreso de Cristo. Primero, que Él mismo descenderá del cielo, enfatizando la autoridad y la inmediatez de su regreso. Segundo, que vendrá con voz de mando y acompañado de la voz de arcángeles, indicando que este evento será público, poderoso y solemne, imposible de ignorar por la creación entera. Tercero, que la trompeta de Dios marcará el momento preciso, simbolizando la convocatoria divina que reunirá a todos los santos para recibir al Señor. Estos elementos juntos nos muestran que el retorno de Cristo no será silencioso ni discreto, sino un acontecimiento glorioso y visible, destinado a establecer la justicia, la esperanza y la redención final. Además, el versículo subraya la esperanza de la resurrección: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto significa que aquellos que han confiado en Cristo y han partido de este mundo, recibirán cuerpos glorificados y transformados antes que los creyentes vivos sean arrebatados para encontrarse con Él. Esta promesa trae gran consuelo a los cristianos que han perdido a sus seres queridos, asegurándoles que la separación es temporal y que todos los que han muerto en Cristo compartirán la eternidad con Él. La resurrección, como acto divino de poder, confirma la victoria de Cristo sobre la muerte y garantiza que su pueblo vivirá para siempre en su presencia. El contexto histórico también es importante. La iglesia de Tesalónica enfrentaba persecuciones y sufrimiento, y muchos temían por sus seres queridos fallecidos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les asegura que los creyentes que han muerto no serán olvidados ni abandonados. Al contrario, serán los primeros en experimentar la gloria y la recompensa de la venida de Cristo. Esto establece un principio clave: la esperanza cristiana no depende de la duración de nuestra vida terrenal, sino de la fidelidad de Dios y de la certeza de su promesa de vida eterna. Finalmente, este versículo nos llama a una vida de preparación y vigilancia. Saber que Cristo regresará con poder y que los muertos en Él resucitarán primero nos motiva a vivir en santidad, obediencia y fidelidad. La seguridad de su regreso transforma nuestra perspectiva sobre la vida, el sufrimiento, la muerte y las prioridades diarias. Cada día se convierte en una oportunidad de acercarnos más a Dios, de fortalecer nuestra fe, de edificar a otros creyentes y de vivir con la mirada puesta en la eternidad. La segunda venida de Cristo no es simplemente un evento futuro, es un principio que debe guiar nuestra vida presente,
llenándonos de gozo, esperanza y motivación para permanecer firmes en la fe, sabiendo que la eternidad con nuestro Salvador está garantizada. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Primera a los Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Conclusión: el hecho de que los muertos en Cristo resucitarán primero es fuente de gran consuelo. Para los cristianos que han perdido seres queridos, este versículo garantiza que la separación temporal no es definitiva. La resurrección de los creyentes muertos asegura que todos los hijos de Dios compartirán la eternidad con Él en un cuerpo glorificado e incorruptible. Esto nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, la victoria sobre ella ya fue conquistada por Cristo en su resurrección, y los que confían en Él participarán de esa victoria. La promesa de resurrección no es solo para consuelo personal, sino que reafirma la justicia, la fidelidad y la soberanía de Dios sobre toda la historia humana. Además, este versículo llama a la vigilancia y a la preparación espiritual. Conocer la seguridad del retorno de Cristo nos impulsa a vivir vidas santas, obedientes y centradas en Él. La vida cristiana no es pasiva ni indiferente, es una vida de esperanza activa, marcada por la oración, el servicio, la fidelidad y la perseverancia. Cada día que vivimos debe reflejar nuestra expectativa del encuentro con el Señor. Vivir con esa conciencia transforma nuestras prioridades, valoramos más lo eterno que lo temporal, buscamos la santidad en lugar de la comodidad mundana y fortalecemos nuestras relaciones en la comunidad de fe, sabiendo que todos estaremos reunidos con Cristo. El versículo también nos recuerda la autoridad y el poder de Dios. La voz de mando y la trompeta de Dios simbolizan su control absoluto sobre la creación y su capacidad de cumplir su plan perfecto. Esto fortalece nuestra confianza, porque aunque enfrentemos pruebas, persecuciones o sufrimientos, sabemos que el tiempo de Cristo es perfecto y que su regreso traerá justicia, redención y restauración completas. La esperanza cristiana no es incierta ni imaginaria, está fundada en la obra consumada de Cristo y en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Finalmente, 1 Tesalonicenses 4:16 nos motiva a vivir con gozo y expectativa, conscientes de que nuestra esperanza no es vana. La resurrección de los muertos en Cristo y la reunión con Él nos llenan de paz, nos fortalecen en la fe y nos impulsan a ser testigos fieles de su Evangelio. Cada acción, cada decisión y cada día de vida puede ser vivido a la luz de esta promesa gloriosa, transformando nuestra perspectiva sobre la muerte, la espera y la eternidad. Así, el regreso de Cristo se convierte en la brújula de nuestra vida espiritual, guiándonos hacia una comunión más profunda con Él, hacia la santidad, hacia el servicio al prójimo y hacia un gozo que trasciende las dificultades de este mundo. En conclusión, 1 Tesalonicenses 4:16 nos asegura que la historia de la humanidad y de la Iglesia tiene un desenlace glorioso. Cristo vendrá, los muertos en Él resucitarán, y todos los creyentes viviremos eternamente en su presencia. Este conocimiento nos llena de esperanza, nos llama a la fidelidad y nos recuerda que nuestra vida, aunque breve y a veces dolorosa, está firmemente sostenida por la promesa de Dios, quien es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. La segunda venida de Cristo no es un concepto lejano, es la certeza que debe guiar nuestra vida diaria, transformando nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe y llenándonos de un gozo que será completo y eterno cuando finalmente nos encontremos con nuestro Señor glorioso.